tardecita. Si está en la tarde, buenas tardes. Si está en la noche, pues buenas noches. Ahora su Biblia, por favor, en Primera de Corintios. Vamos al capítulo 1. Nosotros estamos desarrollando un estudio acerca de toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que vamos versículo a versículo. Usted ya sabe lo que vamos a estudiar, ya conoce un poco lo que vamos a mirar. Y bueno, esperamos que Dios el día de hoy nos bendiga y nos hable. Amén. Una de las cosas que quizás a muy pocos les gusta, y eso quizás hasta uno puede decir a nadie le gusta, es esperar. ¿A quién le gustará estar en una fila ahí espere y viendo que no avanza? Y con estos soles que han hecho estos días acá en Bogotá no es agradable por ahí. O que diga, espérenme 5 minuticos, y los 5 minuticos quién sabe en qué reloj serán porque se vuelven eternos. No somos muy adeptos ni seguidores de esperar, y más bien estaremos ansiosos, dispuestos a alegar, incluso hasta pelear con tal de no esperar. Es tanto lo que se da para no esperar, que la gente está dispuesta hasta a pagar para que no le toque esperar. Un tramitador o una persona que le evite ese inconveniente, no, yo pago con tal de no esperar. Pero bueno, resulta que la vida cristiana también implica esperar. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Es el tema de la enseñanza esta tarde, esta noche. Quiero que entonces, a la luz de la Escritura, nosotros miremos y evaluemos qué vamos a hacer mientras estamos esperando. Sí, vamos a mirar entonces qué hacemos mientras esperamos, y que en realidad vamos también a hablar un poco de qué es lo que estamos esperando. Así que vamos a orar antes de iniciar, antes de meternos en la materia, para que Dios sea abriendo nuestras mentes y corazones y hablándonos directamente. Señor, gracias porque estás con nosotros en todo tiempo. Tú eres un Dios fiel, eres un Dios misericordioso, eres un Dios maravilloso. Gracias por eso. El día de hoy, esta tarde, noche, queremos que tú hables a nuestros corazones y queremos entender qué debemos hacer mientras esperamos, Señor. Por favor, Padre, glorifícate el día de hoy, te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Preste mucha atención, por favor, a la lectura. Dice así, dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La semana pasada veíamos los regalos que Dios había dado a los creyentes en la iglesia en Corinto, que son los mismos regalos que tú y yo hemos recibido. Si nosotros miramos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, lo único que tendríamos que hacer como respuesta es adorarle y exaltarle. Lo único que debiera salir de nuestro corazón, de nuestros labios, sería gratitud, alabanza, exaltación, porque lo que Dios ha dado a nosotros es inmensamente incomparable. No tiene de ninguna manera una comparación con lo que existe. No hay. Pero luego el apóstol Pablo continúa hablando de los mismos regalos, pero ahora vincula todo esto a la espera. Pablo tiene una visión, Pablo tiene un entendimiento de los últimos tiempos, un entendimiento del final escatológico. Así que Pablo ve esos regalos, lo que Dios nos ha dado en Cristo, como cosas necesarias mientras estamos esperando. Y quiero que tú te fijes en primera instancia que nosotros, mientras esperamos, tenemos lo suficiente. Mira lo que dice el versículo 7: de manera que nada nos falta en ningún don. Nada, absolutamente nos falta en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. No nos falta absolutamente nada. Pablo está afirmando entonces con respecto a los corintios
que lo que han recibido en Cristo les ha hecho suficiente todo lo que tienen. No necesitan absolutamente nada más. Ellos han obtenido en Cristo la gracia de Dios, la riqueza de la palabra de Dios y también conocimiento, un conocimiento verdadero y certero. Y son todo lo que los corintios podían necesitar y desear en este mundo. Son todo lo que las personas de cualquier época e historia y momento o lugar en esta tierra puede necesitar: la gracia de Dios, la palabra de Dios y un conocimiento de la verdad de Dios. Es todo lo que nosotros podríamos esperar y anhelar. Pero una de las cosas que más nos sucede a nosotros es que tenemos siempre como que la tendencia a pensar que no tenemos lo suficiente, a pensar que algo nos falta. Ya habíamos mencionado algo de esto la semana pasada. Tenemos la tendencia a pensar que si yo tuviera esto o aquello sería más feliz, o aunque tenga esto o aquello, aún así me hace falta algo. Bueno, ciertamente la experiencia humana que vivimos nosotros es una experiencia de insatisfacción, y déjame decirte que en realidad estamos hechos para anhelar la eternidad, así que nada en este mundo nos va a satisfacer, pero en Cristo tenemos más que suficiente. Tú, cuando tienes a Cristo en tu corazón, en realidad ya tienes todo lo que puedas necesitar. Y Pablo entonces está diciendo con respecto a los corintios, pero eso también es con respecto a nosotros: no nos falta absolutamente nada, somos más que ricos en Cristo. Y recuerda las palabras de Efesios en el capítulo 1, versículo 3: Dios es bendito porque nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí la palabra es toda bendición, es lo que hemos recibido en Cristo, toda bendición. Dígale al que está a su lado: eres bendito en Cristo y tienes toda bendición. Dígale. Y entonces una consecuencia directa de eso es que como cristiano tú estás llamado a renunciar al materialismo. Ahora, eso es un poco difícil para nosotros porque estamos en un mundo materialista, en un mundo hecho de materia, y nosotros mismos somos materia. Y entonces a veces, aunque sabemos la verdad, aunque sabemos lo que debemos renunciar, se nos hace difícil. Nosotros leemos en la escritura que dice: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero qué tan complicado que es llevar eso a la práctica, porque usted, si no tiene el mercado en la alacena, si no tiene algo guardado en la nevera, usted se va a angustiar y se va a preocupar, aunque sabe que la Biblia dice que no se preocupe, porque estamos muy vinculados a este mundo material. Pero de ninguna manera puedes olvidar, y esto que sirva como una primera aplicación está el día de hoy, de ninguna manera puedes olvidar que no solamente estamos hechos de materia, sino que Dios nos ha colocado en nosotros algo de eternidad. Cuando digo algo de eternidad, es que nuestras almas están hechas para vivir por siempre. Fuimos creados para vivir en la eternidad con Él. Por lo tanto, este mundo material no debe vincularte de manera absoluta. No debes estar obsesionado con Él, porque hay algo más allá. Ahora sí, entonces, valen y caben las palabras del Señor Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres materialista, no entiendes ese versículo, porque dice: ¿cómo así que no solo de pan vive el hombre? ¿De qué más puede vivir? Si el que no come. Pero cuando tú entiendes la dimensión espiritual que tenemos, la dimensión eterna que hay en el ser humano, entonces tú comprendes: hay algo más allá, y no solo de comida, de pan vamos a vivir. La palabra de Dios en realidad es la que nos da vida eterna. Entonces, mi hermano, tú no necesitas más, sino lo que tienes en Cristo es suficiente. Pero Pablo en ese versículo agrega algo más. Mire lo que continúa diciendo el versículo. Dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo tiene una perspectiva, como mencionaba hace un momento, una perspectiva del final de los tiempos, una perspectiva escatológica. Esa palabra es de escatológica, es una palabra técnica de la teología que básicamente quiere decir la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina del final de los tiempos, la doctrina que explica cómo se va a acabar este mundo según la palabra de Dios. Y Pablo tiene un entendimiento de eso, y él dice que todo lo que tú y yo hemos recibido en Cristo es más que suficiente mientras esperamos el regreso del Señor Jesús. No necesitas más de lo que ya tienes en Cristo mientras Él regresa. Una de las doctrinas fundamentales del Evangelio es precisamente eso, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Él vino una vez en carne, Él vino una vez en forma humana de siervo. No vino con todo su poder y con todo su esplendor, pero vino para morir en la cruz del Calvario a favor nuestro, redimir nuestras almas, pagar el precio de nuestro pecado, hacer expiación de nuestra maldad, hacer además propiciación. Todas esas verdades tan importantes para nosotros, el Señor Jesús las vino a hacer hace 2000 años. Pero también Él dijo: yo vengo, yo regreso, volveré otra vez. Y esta segunda venida ya no es una venida en la misma forma, ya no va a venir en forma de siervo, ya no va a venir como medio oculto, como que nadie lo reconoce. Ahora dice la Escritura que Él vendrá con voz de mando, dice, y en las nubes le veremos. Y vendrá para reinar, para gobernar, y sus enemigos y sus adversarios, dice la palabra, que serán fulminados con el espíritu de su boca. Tanto es así que en las imágenes de Juan en el Apocalipsis dice que de la boca del Hijo del Hombre sale una espada aguda. Eso es una imagen tremenda. ¿Y qué está enseñando esto? Él no viene ya con un mensaje de reconciliación y de paz, sino con un mensaje de juicio. La reconciliación y la paz ya fue desde el año 0 y está en proceso hasta que Él regrese. Pero cuando Él venga, va a venir a reinar, va a venir a gobernar. Y Pablo está anticipando eso. No han pasado, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, más de 40 años. Estamos aproximadamente en el año 55, 60 después de Cristo. Por mucho han pasado 30 años después de que nuestro Señor Jesús ya fue al cielo. Y Pablo les está diciendo a los corintios: mientras esperamos, tenemos lo suficiente, porque nuestro Señor Jesús va a regresar. Va a haber un día en que Él se va a manifestar otra vez en poder y gloria. Y es importante que tú entiendas estas verdades hoy. Nuestro Señor Jesús va a regresar, mi querido hermano. Él va a volver, va a regresar. Dice Tesalonicenses, dice, le veremos en las nubes, dice, llamará a los que resuciten, y unos irán con Él, otros serán transformados, sea que estén, si están vivos serán transformados y se irán con Él a reinar. Imagínese ese momento, imagínese, eso va a ser una cosa. ¿Sabe por qué gloriosa? Por Él mismo, porque viene, pero también porque diremos: ahí está, aquel por quien esperábamos, aquel a quien anhelábamos, ahí está. Suena de película, como así que todo el mundo le verá y que todo ojo, suena como de película, pero así es una verdad, es una realidad que se ha de concretar. Y mientras Él regresa, tenemos lo suficiente, tenemos lo necesario, mi querido hermano. Así que si algo debe llenar de preocupación tu mente, esa es una preocupación santa, una preocupación sana, es la siguiente pregunta: ¿estás preparado para la segunda venida del Señor Jesús? Y hay que hacernos esa pregunta y hacerla constantemente, porque en la Escritura encontramos varias parábolas del mismo Señor Jesús en donde Él habla de su regreso. Hay una parábola en donde Él dice: el reino de los cielos será como un señor, un rey, que se fue y dejó a su siervo a cargo y le dijo: atienda a todos los demás consiervos mientras yo regreso, y se fue. Y dice el Señor Jesús: bienaventurado ese siervo o aquel siervo que lo haya haciendo lo que su rey o su señor le dijo. Dice: de cierto os digo que se sentará ese señor y le servirá por cuanto hizo lo que le estaba mandando. El hecho de las palabras del Señor Jesús que dicen: velad y orad, estad atentos, no se dejen engañar, es un entendimiento de que al final Él va a estar pendiente y regresará,
y estará buscando a los que han estado preparados para la segunda venida del Señor Jesús. ¿Y tú estás preparado? Mira, para eso es que necesitas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo. Tú necesitas la gracia de Dios para poder estar preparado para ese día. Tú necesitas la palabra de Dios para poder alinearte a lo que Dios te va a pedir y te va a exigir para ese regreso. Tú necesitas el conocimiento de la verdad para poder caminar en eso, precisamente en esa verdad, y estar listo cuando Él regrese. Por eso tienes más que suficiente en Cristo. Y mientras esperamos su regreso, mientras esperamos su venida, aferrémonos a su gracia, aferrémonos a su palabra, aferrémonos al conocimiento de la verdad que viene a través de estar en Cristo Jesús, porque eso nos hará firmes y seguros cuando Él regrese por segunda vez, mi querido hermano. Pero además, mientras esperamos, tú y yo seremos confirmados para alcanzar la meta. Mire lo que dice el pasaje, voy a leer desde el versículo 7, dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Seremos confirmados. Pablo no solo está afirmando que los corintios tienen lo suficiente para esperar la segunda venida, sino que además coloca la totalidad del trabajo en esa espera en nuestro Señor Jesús. Quiero que entiendan lo que acabo de decir. Puede llenar nuestra mente y nuestro corazón de angustia, y de una angustia dañina y de una angustia pecaminosa, el hecho de saber que tenemos que llenar la medida, la expectativa de algo que para nosotros es imposible. Nos va a llenar terriblemente de culpabilidad, nos va a llenar terriblemente de frustración, de incapacidad. Pero cuando en el Evangelio se nos dice que en Cristo no solamente tenemos lo suficiente mientras esperamos, sino que Él nos va a confirmar, la cosa cambia. Se vuelve un asunto diferente que me lleva otra vez a la adoración y a la exaltación, porque no depende de mí, sino que Cristo mismo está involucrado en mi proceso, para que cuando llegue el día en que el Señor Jesús me va a decir: ven acá, te voy a pedir cuentas, yo voy a estar en regla, porque Cristo lo hace en mí. Aleluya, hermano. Aleluya a eso. Mira, y te voy a dar una pequeña ilustración para que comprendas. Imagínate que se te ofrece un contrato deportivo de los mejores del mundo. Ahorita usted escucha que contrataron a tal deportista por una cantidad de plata, pero cantidad de plata es mucha plata. Fueron muchísimas. Imagínate que a ti te ofrecen eso. A ti, tú que estás acá. Le vamos a ofrecer a usted un contrato que nadie más en la historia va a tener. Usted es el único. Y además va a jugar en el mejor equipo, en el más ganador. Piense usted en el deporte que le guste y en el equipo. Piense. La única condición es que usted tiene que anotar más puntos o hacer más goles que el mejor jugador en ese deporte. Le dice: solamente coloque su firma. Y ahí ya nosotros tendríamos un pequeño problema, porque me ofrecen un contrato tremendo, jugoso, mucha plata. Póngale los ceros que quiera, 20 ceros si quiere. Pero le dicen: la única condición es que usted haga más goles que el mejor jugador de ese deporte. A mí me gusta el fútbol. Ahorita creo que el que más hizo goles en la historia se llama Pelé, que dicen que 1200. Ahorita está por ahí Cristiano Ronaldo con 903 goles, una cosa así más o menos. El solo hecho de llevar 900 goles ya es un problema. Y yo puedo colocar mi firma ahí, pero ¿será que algún día llegaré a hacer más de 900 goles? Es imposible. Para una persona como yo eso se vuelve literalmente imposible. No alcanzaríamos, aunque nos están ofreciendo toda la plata del mundo, a hacerlo. Es más, ni siquiera para deportistas profesionales. Solamente uno ha llegado a 1200, que dicen que fue Pelé, y ahorita
Cristiano Ronaldo, solamente uno, y ya tiene casi 40 años. Uno, de una cantidad de millones de jugadores en la historia, uno solo. Lo mismo pasa con la salvación si no tenemos a Cristo, porque Dios nos puede decir: mira, aquí está la salvación, tú puedes ir al cielo, Cristo murió por ti, solamente cree en mí, pero de aquí en adelante, una vez que aceptes la salvación, no puedes cometer ningún pecado y no puedes fallar, porque si no, la perdiste. Pero tienes la salvación, sigue aquí. ¿Quién la gana, hermano? ¿Quién la logra? Es imposible. Si nuestra realidad, la condición en la que nosotros vivimos en este mundo, es una en donde hay debilidades, fallas, y cuando digo fallas son pecados, porque cometemos pecados, fracasamos. Y si nos colocan la oferta de la salvación y la vemos allá, uy, las puertas del cielo no son pequeñitas, sino que son gigantes, y le dicen a uno: entre, pero sin pecado. Aunque la oferta sea la mejor, será imposible para nosotros. Y esto es lo maravilloso de lo que está diciendo Pablo acá en este versículo: el cual os confirmará también, para que seáis hallados irreprensibles el día de nuestro Señor Jesús. Increíble esto. Y leamos las palabras literales, las palabras textuales del versículo 8, para que queden en nuestras mentes y corazones. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso de irreprensibles? Pues una cosa nada más: que cuando Él se manifieste, seremos hallados sin falla. ¿Pero por qué hallados sin falla? Porque Cristo está actuando y trabajando en nosotros, y porque nuestra imperfección es borrada por su perfección, por su santidad, por su gloria. Todo lo que nosotros somos contrarios a eso, en Él es borrado. Aleluya, mi querido hermano. Mire, esto solo tiene que darnos a nosotros motivos de alabanza. Y volviendo a la analogía y al ejemplo que estaba haciendo el futbolista, es que te ofrecen el contrato para hacerlos el mejor pagado, el deportista mejor pagado. Te llevan al mejor equipo del fútbol de la historia y te dicen: no se preocupe, los goles los va a hacer ¿quién? Cristiano Ronaldo, pero le van a quedar a nombre suyo. Y uno: uy, ¿a mi nombre? O sea que yo no tengo ni sé jugar, pero no pasa nada. No, tranquilo, Él los hace, y usted solamente diga gol y se va a ganar la plata. Es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo. Es exactamente lo mismo. El cual también nos confirmará para ser hallados irreprensibles. Mire que en esta carta, perdón, en estos versículos que acabamos de leer, aparece 2 veces el término confirmar. En el versículo 6 dice: se ha confirmado en ustedes el testimonio de Cristo. Y aquí en el versículo 8: el cual también nos confirmará hasta el fin. Así que hay 2 maneras en que Pablo utiliza ese término. La primera manera en que él utiliza ese término confirmar está relacionada con el nuevo nacimiento. Yo soy confirmado soy confirmado como haber nacido de nuevo por el testimonio de vida. Se hace evidente que yo soy diferente. Se nota que yo soy un hijo de Dios, y eso confirma que nací de nuevo. Pero también hay una confirmación, y que se da a lo largo de nuestra vida, y es el trabajo que Dios, que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y tenemos que recordar el versículo 7, las 3 cosas que Pablo le dijo a los corintios: la gracia, la palabra y el conocimiento de Dios están obrando en nosotros día tras día para confirmarnos hasta que lleguemos al fin y seamos hallados irreprensibles. Aleluya, hermano. Estos corintios están siendo enseñados en esta acción de gracias en verdades fundamentales: que todo depende de Cristo, que todo depende de su obra, que todo depende de lo que Él ha hecho. Absolutamente nada está en nuestras fuerzas, gracias a Dios. Si fueran nuestras fuerzas, aunque tengamos las puertas abiertas, no entraríamos. Si fueran nuestras fuerzas, no le haríamos un gol a nadie. No, pero es en las fuerzas ¿de quién? De Dios. Aleluya. Pero mientras esperamos, también debemos confiar, en la fidelidad de Dios. Mientras esperamos, tú debes descansar en que Dios es fiel. Y dice el versículo 9: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo termina
recordando la fidelidad de Dios. Y cuando decimos que Dios es fiel es porque Él lo que ha prometido lo cumplirá. Él es verdadero. Él no se va a arrepentir ni va a cambiar las cosas que Él ya ha dicho que hará. Si Él ha dicho que te va a salvar, si Él ha dicho que va a cambiar tu vida, lo hará a su manera, en su tiempo, en su momento, pero finalmente lo hará. ¿Quién puede frustrar el propósito de Dios? ¿Quién puede estorbar los caminos de Dios? A veces nosotros pensamos eso. A veces nos olvidamos que Dios está caminando a nuestro lado, haciendo precisamente aquello que nosotros no podemos y que no estamos viendo. Estamos atravesando circunstancias difíciles, situaciones malucas, terribles, y el pensamiento que se cruza por nuestras mentes es: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Como que se nos pasa por la cabeza la idea de que Dios se olvidó de nosotros, como que nos dejó. Nos recibió en un momento, pero el resto nos abandonó. Y esa idea y ese pensamiento se crece, se acrecienta en nosotros a medida que las pruebas son más difíciles o que se prolongan en el tiempo. Porque cuando la prueba dura una semana, pues usted hasta ni se le pasa nada por la cabeza. Pero cuando dura 10 años, cuando se pone complicado, 15 años, 20. Entonces tu corazón, tu mente te va a empezar a decir: Dios no está. Pero no debes olvidar que Dios es fiel. Mientras tú esperas la segunda venida de nuestro Señor, tienes que decir: Dios es fiel y hará lo que ha prometido. Pablo lo dice también en Filipenses. Dice: estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la completará hasta que venga el Señor Jesús, hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros una buena obra es Dios, así que Él la completará, Él la cumplirá. Y es lo mismo que ahorita Pablo le estaba enfatizando a los corintios: Dios es fiel, Dios es fiel, Él lo cumplirá, mis queridos hermanos en la iglesia en Corinto. Y también eso te digo a ti esta tarde, esta noche: Dios es fiel, Dios está con nosotros. Pero hay algo más adicional en esto, y es que la fidelidad de Dios está vinculada, o más bien se hace real, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios es fiel? Por medio de Cristo. ¿Recuerda lo que hablé hace un momento? Que es en Cristo que nosotros somos hallados irreprensibles, y que Él nos confirma que somos hijos de Dios, pero además nos confirma en nuestra salvación a lo largo de la vida, de tal manera que cuando Él venga seamos hallados limpios, puros y sin mancha. Así es que Dios es fiel. Mira la experiencia que nosotros tenemos con las personas. Las personas que tenemos a nuestro lado, mire la persona que está a su lado, han sido puestas por Dios como ayudas, instrumentos de Dios. Y es claro y evidente en la Escritura que Dios usa a personas para ayudar a otros. En el libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 5, dice que bienaventurado el que hace volver a otro de un mal camino, porque ha librado un alma del infierno. Eso es una cosa maravillosa, las personas. Así que cuando hay alguien a nuestro lado, qué bendición, porque uno, no estamos solos, alguien nos escucha. Pero sabes, esas personas también fallan. Y ese que hoy te ayudó, mañana él mismo puede hablar mal de ti. Y usted: sí, porque las personas pecamos, las personas hacemos cosas mal, las personas nos equivocamos. El que un día te dice: ánimo, mira que Dios está con nosotros, ve, ánimo, fortalécete en el Señor, después a la vuelta de la esquina lo vas a ver y está desanimado él mismo, y quizás ni volvió a la iglesia, y tú dices: venga, este me ayudó hace 5 años y ahora, venga, lo intento ayudar yo. Las personas nos fallan. Nuestro Señor Jesús hace exigencias absolutas.
Él pide cosas imposibles en nuestras fuerzas, pero Él mismo se ha involucrado tanto en eso que lo que Él pide en nosotros lo hace real, nos confirmará. Pero las personas a veces también nos exigen que no nos equivoquemos. La gente nos exige que también seamos perfectos, pero ellos no son perfectos en primer lugar, y segundo, ellos no nos pueden ayudar para que nosotros seamos perfectos. Solamente pueden en algunas circunstancias servirnos de instrumentos para mostrar nuestros errores, pero no hay ninguno que en realidad nos haga perfectos, solamente Cristo. Así es como Dios es fiel. Es una bendición tener personas a nuestro alrededor, pero a veces colocamos demasiadas expectativas en ellos, expectativas que solamente puede cumplir nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y así es como Él es fiel. Dios es fiel en nosotros por medio de nuestro Señor Jesús. Y Él cumplirá su buen propósito en nosotros. Él hará que tú llenes la medida que debes llenar. La angustia que a veces embarga nuestras mentes y corazones cuando pensamos en lo que yo tengo que ser, se disipa cuando entendemos que tenemos a Cristo de nuestro lado, que Él nos hace nuevos y Él trabaja en nosotros para llevarnos a lograr ser lo que debemos ser. Esa angustia desaparece. Ahora ahí es una preocupación santa, porque yo quiero agradarle a Él, quiero honrarle a Él, y me esfuerzo y lucho, pero no soy yo, es Él. Y en medio de mis caídas y mis fracasos, Él no me abandona. En cambio, una persona así. Tú puedes hacer algo muy bueno por la gente durante mucho tiempo, de repente tienes un error, fracasas en algo, y esos mismos que antes te decían, ay, qué bendición, qué bonito, al cambio de la marea, ya van a hablar mal de ti y ya no te van a respetar ni te van a decir qué bendición, sino a decir qué desgracia a esta persona, etcétera, etcétera. Pero con Cristo no es así. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus pecados, Él sabe los momentos en que nosotros estamos, como dice la canción, en que somos fuertes y nos ama, pero también cuando somos débiles y nos sigue amando, porque Él tiene un propósito en nosotros. Y tú te esfuerzas para ser santo, no para ganar algo, porque no puedes ganar nada. Tú te esfuerzas porque es lo que te corresponde, porque tú ya te sabes hijo de Dios. Tú ya sabes que en Cristo lo tienes todo. Mi hermano, y Pablo está diciendo a los corintios que ellos con Cristo tienen una comunión profunda. Miren, la palabra que se utiliza ahí, comunión, es la misma palabra que se utiliza para la armonía. Esa es la palabra koinonía. Pero aplicándola como Pablo la está usando con Cristo, está hablando de una relación estrecha, muy fuerte, estrecha con Cristo. Y entonces tengo que preguntarte solo una cosa. ¿Eres cristiano? Si hay aquí alguno que no es cristiano, en realidad debería preocuparse, porque va a decir, oiga, todo eso tan chévere que hablaron de los goles y todo eso, eso está como interesante, pero solo lo obtienen los que creen en Cristo Jesús, nadie más. Nadie más. Tú podrás ser salvo. Cristo se encargará de trabajar en tu vida para que seas salvo. Tú podrás alcanzar lo que no puedes en tus fuerzas, porque Cristo trabajará en ti, pero solamente si entregas y rindes tu corazón a Él. Pero sé que aquí tengo la mayoría de público cristiano, creyente. Y Pablo le está hablando a ellos para recordarles verdades esenciales y fundamentales que a veces olvidamos. Olvidamos que Él viene, y entonces vivimos nuestra vida como si este mundo o las cosas de este mundo fueran lo último y lo necesario, cuando, Él regresa, y lo que Él va a buscar es que tú seas hallado fiel
con respecto a su estándar, no al estándar del mundo. Cuando Él venga, Él no te va a preguntar cuánta plata hiciste. Cuando Él regrese, no va a estar pensando a ver cuántos títulos obtuviste, perdón. Cuando Él regrese, no te va a preguntar si fuiste el más popular de tus amigos o si tuviste más like en TikTok o en Facebook. No te va a preguntar nada de eso. A Él no le interesa nada de eso. Cosas pasajeras y terrenales que a veces ocupan nuestra mente y corazón son las que nos hacen perder el tiempo. Y Pablo les está recordando eso. Ustedes necesitan la gracia de Dios, la palabra y el conocimiento de Dios mientras esperan. Ya lo tienen, es más que suficiente, no necesitan más. Entonces eso debe llevarte a ti a centrarte y enfocar que tus ambiciones no sean las cosas materiales, sino el reino de Dios y su justicia. Y lo material llegará por consecuencia, sin ese afán o ansiedad y sin esa preocupación, llegará. Mientras tú esperas, sabes que estás en un proceso. Y quizás tú estás viviendo en estos momentos en una situación que no es la mejor. Cuando digo no es la mejor, estoy haciendo referencia a que probablemente estás en desobediencia. Probablemente estás insistiendo en hacer algo que sabes que no es la voluntad de Dios. Y Dios te está mirando y está diciendo, así no es. Pero como Él está en un proceso contigo, no te ha fulminado, no te ha destruido. Porque Él dice, vamos a ver, así no es. Pero yo como tengo contigo un trabajo, lo voy a completar, mi hermano, lo voy a completar. Así se demore con nosotros, con cada uno de nosotros 50, 60, 70 años, al final lo logrará. Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, nada. Recuerda esto, hermano, recuerda estas cosas. Dios es fiel y lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, esta tarde, esta noche. Tú eres un Dios fiel. Nos has dado más que suficiente. Lo tenemos todo en ti, Señor, gracias. Hoy queremos que nuestros corazones se afirmen en estas verdades. Que en ti, mi Señor Jesús, tenemos todo. Que tú, Padre Celestial, nos has otorgado en tu Hijo amado las riquezas suficientes y nada, absolutamente nada nos falta, porque te tenemos a ti, mi Señor Jesús. Y ahora, mientras esperamos tu regreso, que estemos afirmados en estas verdades, en el que necesitamos tu gracia, dependemos de tu gracia, que necesitamos tu palabra, que ella es nuestra guía, y que andemos en el conocimiento, en la verdad, en el conocimiento de ti, Señor, por favor. Y gracias porque tú eres fiel y nos llevarás, nos sostendrás, nos guiarás. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Si tú no has rendido tu corazón al Señor Jesús, este es un buen momento para que lo hagas. Para que le digas con todo tu corazón, con toda la honestidad y sinceridad: rindo mi vida a ti. Creo en ti, Jesús. Por favor, perdóname. Perdóname. Aquí estoy. Quiero disfrutar de esos beneficios y de esas bendiciones tan maravillosas y gloriosas que nos has dado. Por eso me rindo a ti, Señor. Perdona mis pecados. A ti me rindo. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Te pido que nuestros corazones sean fortalecidos en lo que hemos escuchado. Y en aquel que ha rendido su corazón hoy, te pido, Espíritu Santo, te pido, Padre Celestial, que tú envíes al Espíritu para que confirme estas verdades en su corazón. Por favor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.